Bienvenidas, bienvenidos a In Situ. Hoy vamos a platicar con un escritor, investigador y alguien muy cercano a Baja California Sur, aunque se encuentra en este momento viviendo muy lejos en Estados Unidos. Vamos a hablar con el escritor Raúl Carrillo Arciniega. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos y hay tantas cosas para preguntarte, sobre todo alguien que desde lejos sigue viendo a Baja California Sur y que es tan cercano a Baja California Sur. Pero sería bueno contar que tú eres un especialista en literatura, que estudiaste la licenciatura en la UNAM, que estudiaste el doctorado también en literatura en Estados Unidos, y que aunque ahora estás en Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos, pues viviste mucho tiempo en Baja California Sur, casi toda tu vida, tu juventud, y trabajaste aquí. Claro, sí, sí. ¿Por qué te fuiste, mi querido Raúl? Bueno, me fui por, digamos, el cambio político que sucedió hacia el 1999, 2000, ¿no? Cuando El cambio de régimen. sí, el cambio político de llegada... régimen, exacto, cuando subió por primera vez la izquierda mexicana, el PRD, al poder. Entonces, pues, de alguna manera estaba buscando ciertos reacomodos y pues decidí que tal vez un cambio de aires no estaría tan mal, ¿no? Entonces, por eso. Tu familia fue siempre muy cercana al aparato público. Tu padre es muy conocido, reconocido, Raúl Carrillo Silva. Y bueno, es muy interesante leer tus novelas, que no puede uno evitar pensar que son autobiográficas. Y bueno, tuviste una etapa muy interesante en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura como el responsable del área de literatura y publicaciones antes de irte, ¿no? Antes de irme, sí, cuando... Del año 96 al a 99. partir del 96 a más o menos 1999, 2000, que es cuando se realiza toda esa transformación ya del instituto, ¿no? Si recuerdo, cuando llegué, el instituto éramos pues 5 personas nada más, ¿no? Y a mí se me confirió la batuta se llamaba, o le pusieron, del departamento de literatura, ¿no? Nada más, o sea, no había otro nombre y recuerdo que era yo nada más, junto con una secretaria que compartíamos, ¿no? La compañera Paula Colín conmigo, y ese era el departamento de literatura. Pero de alguna manera se hicieron cosas interesantes, ¿no? A pesar de que no había gran presupuesto. Es decir, tratamos de... Era totalmente el inicio del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, completamente, ¿no? el inicio, pues. Entonces había todo por hacer y un presupuesto bastante bajo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar ciertos recursos federales y tratar de mover, ¿no? Tratar de mover un poco la cultura y la literatura, ¿no? Es decir, ya después, cuando cambia y muta un poco la situación política del Estado, es cuando ya se empieza a definir ciertas cuestiones más acerca de las publicaciones, y es cuando se realiza el primer y único número de una revista que se llamaba Fragata, que también estaba apoyada ahí, la dirigía Arturo Medellín y yo, ¿no? Yo estaba, digamos, en segundo, porque él se suma a este esfuerzo. Entonces, de alguna manera recabó ciertos recursos y tenía ciertas ideas ya de marketing y que llevamos a cabo, y desgraciadamente el aliento solo nos duró para un solo número, ¿no? Que todavía anda por ahí. Todavía lo tenemos, claro, sí, lo atesoramos. Oye, Raúl, y tú ibas regresando también ese año 96, me imagino. Sí. Ibas regresando de la Ciudad de México, de haber terminado la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Siento que cumpliste como el curso normal de los escritores sudcalifornianos, ¿no? Ir a la Ciudad de México, estudiar letras hispánicas, regresar e integrarse a la vida cultural del Estado.
¿te acuerdas un poco cómo era esa vida cultural? Fuera del ámbito, digamos, burocrático del Instituto de Cultura. Bueno, en aquel entonces, pues había ciertos grandes nombres como Raúl Antonio Cota, ¿no? Que era nuestro, digamos, gurú de aquella época poética, ¿no? Estábamos, Ramón Cuellar Márquez también andaba por ahí. Sí, él todavía estaba en México, no se había regresado, pero todavía teníamos cierta, pues, conexión con el DF, ¿no? Rubén Rivera también, que andaba por ahí. Rivera. Y yo me encargué de alguna manera de tratar de alimentar a cierta generación que andaba por allá haciendo sus pininos en todo esto. Y pues yo creo que era un momento bastante paradigmático en la vida cultural de La Paz, Baja California Sur, porque también se aprovecharon ciertos recursos como videocaseteras, ¿no? El video Alfa también, que estaba por allá, que también estaba brindando bastante cerca, de hecho. Sí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí. Y pues fue una época bastante sintomática, ¿no? Y bastante positiva, creo yo, ¿no? Y también los escritores que venían desde el centro, ¿no? Recuerdo que me tocó atender, pasear y cotorrear prácticamente con Vicente Quirarte, Efraín Bartolomé, Vargalló, Luis Cortés Vargalló, que venían por acá, ¿no? Invitados a dar talleres, a dar pláticas, a dar cursos, ¿no? A dar una serie de cosas. Y yo tenía, bueno, al principio tuve toda esta intuición o necesidad de hacer una revista, ¿no? Que se materializó ya hasta Fragata, cuando ya hubo más recursos, ¿no? Y que fue nuestro único número, ¿no? Ya después de ahí empezó, pues yo creo que ya todo, ¿no? Oye, ¿y por qué te interesaste por estudiar la carrera de Letras Hispánicas? ¿Era porque ya querías ser escritor? Bueno, era, digamos, lo que no entendía en tu yo. preparatoria, Sí. Ya de la secundaria. Pues digamos que yo ya tenía la curiosidad literaria, ¿no? Que siempre es una curiosidad que surge, ¿no? Me surge también, creo yo, por mi padre y mi madre, ¿no? Mi madre más que mi padre, puesto que pues, mi madre leía un poco más de ficción que mi padre, ¿no? Y pues todas las cuestiones, y también me entró mucho a través de la poesía, ¿no? O sea, mi madre también le gustaba la declamación, como se solía llamar, ¿no? En tu casa sí, había sí, entonces había espíritu. todo este espíritu, digamos, literario desde el cual me estuve formando, ¿no? Y además, pues ciertas inquietudes, ¿no? Inquietudes tanto políticas como sociales, como culturales, como filosóficas, que te llevan un poco a reflexionar en torno a la vida, en torno a las emociones, en torno a todo este diálogo interno que de alguna manera, pues ya cuando empiezas a los 12, 13, 14, que es más o menos cuando empiezo o empecé, pues hay estas preguntas latentes todo el tiempo, desde por qué estamos aquí, ¿no? Hasta qué está sucediendo en esto y por qué siento lo que siento, ¿no? Y cosas así. ¿Y por qué tomar la carrera de Letras Hispánicas? Esa es una buena pregunta. De hecho, no sé, tú también estudiaste con Sergio Batis, ¿no? Con Huberto Batis. Y él fue el primero que nos hizo esa pregunta, ¿no? Si ustedes vienen aquí porque creen que estudiando Letras Hispánicas van a ser escritores, están muy equivocados, ¿no? Entonces muchos nos sentimos ya menospreciados, ¿no? Pero era la verdad, ¿no? O sea, digamos que eso era lo que yo creía que se tenía que hacer para estudiar, para ser escritor, ¿no? No solo tú, creo, ¿no? O sea, te digo que es como una especie, ¿no?, de curso normal de los intelectuales. Sí, porque de alguna manera también, o sea, me recuerdo preguntando, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para escribir, ¿no? Es decir, y pues me pareció que era la cuestión mucho más lógica, ¿no? Estudiar una carrera de Letras Hispánicas para ser escritor, ¿no? Que no necesariamente es el camino, ¿no? Pero ese fue el que se me ocurrió a mí, ¿no? Ya. Hay que decir que tampoco es tan fácil estudiar la carrera de Letras Hispánicas. No, o sea, no lo es. O sea, de hecho creo que no, o sea, no lo es, solamente que se me ocurrió esa vía, ¿no? Ya. Y antes de irnos a una pausa, Raúl, ¿qué significó finalmente? O sea, haber estudiado lengua y literatura hispánicas en la UNAM.
¿Qué significó para ti como un joven de provincia? Bueno, para mí al principio sí fue determinante, ¿no? Es decir, cuando llego a la Facultad de Filosofía y Letras, ver a pues bastantes, ¿no? Bastantes jóvenes de mi edad ya seguros, leídos, articulados, ¿no? Entonces sí siento una especie de desventaja, ¿no? Diciendo, bueno, chin, ¿de dónde vengo, no? O sea, no había ni librerías, bueno, había un par, ¿no? Obviamente, pues En La Paz, Ramírez, sí, claro. ya está en La Paz, y otra que acaban de abrir, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces sí te sentías, digamos que en desventaja al principio, ¿no? Es decir, yo pues había accedido a cierta biblioteca de mis padres que tenían ahí y pues era de lo que me había alimentado, ¿no? Pero pues ya cuando llegas a un universo mucho más competitivo, digamos, por llamarlo de alguna manera, pues sí sientes que necesitas pues esforzarte más, ¿no? Que no es nada más las buenas intenciones, sino que hay que leer, ¿no? Hay que leer. Sí, y eso es lo que hice. Permite que vayamos a una pausa, Raúl, y vamos a continuar con esa otra etapa posterior a la carrera que es tan interesante en tu vida. Estamos con Raúl Carrillo Arciniega, escritor e investigador de la literatura, aquí en In Situ. Gracias por continuar con nosotros en In Situ. Estamos platicando con el escritor e investigador Raúl Carrillo Arciniega. Y Raúl, el ser escritor, más allá de ser egresado de una carrera finalmente tan prestigiada, ¿no? Como la de Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, ¿en qué momento decidiste tomar en serio esta actividad creativa de ser escritor? Bueno, en serio creo que nunca la he tomado, ¿no? Pero tienes muchos libros, tienes unos libros de Sí. poemas, tienes novelas Sí, ¿no? y Sí, cuentos, ¿no? Sí. y sigues manteniendo un blog, Sí, ¿no? también. California. California, sí. California, en clara alusión a no sé qué, ¿no? Pero, Ah, California. sí, no, claro. Entonces sí. Es decir, bueno, no es que no me la tome en serio. Lo único que pasa es que, digamos que es una actividad que tuve que realizar, pues, ya innatamente, ¿no? Es decir, un espíritu ya que me está ahí, digamos, sediando todo el tiempo para que escriba, porque es más bien una cuestión ya de supervivencia, a veces lo siento yo, ¿no? Es decir, por eso no creo que esté haciendo algo grandioso o algo profesional, ¿no? Sino simplemente respondiendo a ciertas inquietudes que tengo al reflexionar, ¿no? Es decir, porque sales a la calle, ves cosas y entonces se reflexionas, ¿no? Y esta actividad, digamos, es la que me ha permitido a mí, pues, tener este espacio de diálogo, ¿no? Conmigo mismo y de alguna manera, pues, lo he publicado, pues, para compartirlo, ¿no? Nada más. Una buena parte de tu narrativa es autorreferencial. En teoría, ¿no? En teoría. Y claro, modificado para que sea una ficción, por supuesto. Pero bueno, quien nos vea podrá, por ejemplo, ir a buscar Los Indomables, Claro. Donde haces una referencia muy concreta a este periodo en el que estuviste previo a tu salida de Baja California Sur, digamos del 96 al 99, Sí. cómo era la vida cultural, las Claro. personas de esta vida cultural sudcaliforniana. ¿Por qué la publicaste hasta 2012? Bueno, digamos que la publico hasta 2012 porque la escribí hasta más o menos 2010, ¿no? Lo que intenté hacer en ese momento fue escribir mi segunda novela, porque la primera novela se llama En la Tierra de O y es una especie de Bildungsroman donde pues un adolescente va hacia el mundo y hacia las experiencias sexuales y todo ello, ¿no? Y lo que intenté hacer en la primera novela fue tratar de hacer una amalgama entre ensayo y novela, ¿no? Eso era más o menos mi intención. Entonces la segunda novela, que es Los Indomables, la hice pues como experimento narrativo nada más, ¿no? O sea, me propuse contar una historia, ¿no? Me puse a buscar en mi archivo personal de recuerdos y me parece que
se sostiene como una novela que de alguna manera tiene cierto basamento histórico, precisamente por todos los 10 años que pasé yo olvidando prácticamente todo lo que me había ocurrido, ¿no? Entonces, este olvido es lo que me permitió acercarme de nuevo a este momento histórico que yo consideraba que era un momento bastante nodal dentro de la vida cultural de Baja California Sur, puesto que es cuando cambia, pues, el PRI de muchos años por el PRD de otros tantos, pues, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que ese podía ser un momento histórico bastante notable del desarrollo político-cultural de Baja California Sur. Y lo que me propuse es, contar una historia que ya tenía clara desde el principio al fin. Entonces fue, digamos, mi experimento de novela tradicional, ¿no? Eso fue, ¿por qué tardo tanto y por qué utilizo esta porción, ¿no? Leyendo una parte de tu blog, California, asemeja mucho como el diario de un exiliado, Raúl. Sí. No, pues eso es lo que yo intentaba hacer, ¿no? O sea, eres un exiliado. Pues yo a veces me sentía un exiliado, sobre todo porque tardé bastante en reconectar otra vez con Baja California Sur, ¿no? A pesar de que mi madre y mi padre siempre han vivido aquí, es decir, pues mi madre sigue aquí, mis hermanas y todo, ¿no? Sí, tuve un periodo donde estaba tratando de conectar con otros elementos mucho más, digamos, de investigación poética antes de volver otra vez a Baja California Sur, ¿no? Es decir, porque la verdad es que me voy de aquí enojado, ¿no? O sea, me voy enojado. El 99. Sí, 99, no, 2000. Me voy enojado porque pierdo mi trabajo y todo esto. Entonces, a la hora de tratar de acomodarme, pues obviamente como está el PRD ya en el poder, pues todo el mundo me cierra la puerta, pues. Entonces me voy completamente enojado. Entonces dije, jurando no volver más, pues, ¿no? Entonces es cuando escribo un poema, ¿no? Que está en Fragata, ¿no? Sí, que está en Fragata, que publico es digamos, mi odio a la región, ¿no? Entonces, a la California. A la California y todo eso. Entonces, juré no volver, pues, ¿no? Yo quería mantener mi promesa, ¿no? Es decir, absurdamente, ¿no? Pero era mi juego, ¿no? Era mi juego mental. Entonces, por eso, de alguna manera, pues tardo en reconectar un poco y me lanzo hacia otros horizontes que eran, digamos, la investigación poética que he realizado, que es de poesía mexicana, ¿no? Más contemporáneos y todo, digamos, lo que profesionalmente hago, ¿no? Es decir, a lo que me dedico, digamos, intelectualmente cuando no estoy escribiendo ficción o cuando no estoy escribiendo otras cosas, ¿no? Cuando uno piensa en los escritores, pues piensa en sus obras, pero prácticamente ningún escritor vive de su obra, ¿no? Son muy contados. Claro. Tú tienes esta profesión dignísima, la de académico. Te fuiste a estudiar el doctorado y terminaste enrolado como profesor académico investigador en Carolina del Sur. Así es. ¿Cómo es la vida de un sudcaliforniano como tú en una comunidad que está realmente no está hispanizada, ¿no? O sea, Claro, no es una está. zona realmente hispana como podría ser el sur de Estados Unidos? Claro, o sea, en las zonas fronterizas. Es un poco diferente, ¿no? Y difícil al mismo tiempo, porque sí, como bien mencionas, no estoy en una zona donde puedes encontrar a, digamos, más connacionales rondando por ahí, ¿no? Y además, pues la zona tampoco es más mayoritariamente zona afroamericana también, entonces, pues se torna un poco desoladora a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, hay este mecanismo de introspección muy fuerte que es el que me ha permitido en realidad escribir, ¿no? Yo llevo viviendo en Charleston, Carolina del Sur, 13 años ya, ¿no? Entonces, que es en realidad donde he escrito la mayoría de las cosas, ¿no? La mayor parte de mi obra la he escrito ahí. Lo más reciente y que ganó el Premio Estatal de Novela Ciudad de la Paz es Tennessee River. Exacto, sí. Esa la escribí al principio. Bueno, esa novela es de dos tiempos, ¿no? La primera parte y la segunda parte. Y la primera parte la escribí más o menos por el 2005, pero la segunda parte la escribí más o menos por el 2012, 13, ¿no?
Es decir, cuando ya tenía otras experiencias y ya había digerido otros eventos, ¿no? Pero sí la escribí en Charleston también, ¿no? Es decir, recordando otra vez, dejando... Es decir, porque yo tengo es una especie de regla mía, ¿no? Personal, de nunca escribir sobre el lugar donde vivo. Entonces me tengo que ir para poder escribir de los lugares, para dar esta distancia histórica que me gusta, ¿no? Oye, Raúl, y pues ya casi para terminar, ¿regresarías? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que regresaras a Baja California Sur? Las condiciones necesarias, es decir, pues primero tener un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo digno. Es un trabajo digno, ¿no? Un trabajo digno, ¿no? Y pues que me permitiera seguir explorando intelectualmente pues el mundo, ¿no? Es decir, culturalmente y políticamente también, ¿no? No has perdido el contacto. ¿Qué es lo que ves desde Charleston, desde Estados Unidos? ¿Qué es lo que ves de Baja California Sur? Bueno, creo que la Baja California Sur de la que me fui, o sea, en el 2000, a la que he regresado, está completamente modernizada, ¿no? Es decir, ya no tenemos esos problemas que teníamos en el 1996, 97, 98, 2000, donde había un par de librerías donde no se podía conseguir absolutamente nada y tenías que de alguna manera traerlo, importarlo, fotocopiarlo, prestarlo, ¿no? Es decir, recuerdo que todos los profesores de la universidad pues se manejaban en fotocopias, tal vez todavía, ¿no? Pero sí, era la manera en la cual nosotros nos aproximamos al fenómeno cultural, es decir, el libro era un artículo de lujo prácticamente, ¿no? Es decir, y ahora ya hay ciertos mecanismos donde pues puedes ordenar un libro y te llega, o sea, desde El País a todo esto, ¿no? Es decir, cultura de cine también, es decir, yo veo ya una Baja California Sur, La Paz, bastante moderna, pues, ¿no? Es decir, y que eso aviva y alienta, ¿no? Porque es, bueno, pues sí vamos, ¿no? Hacia ¿Y en los medios culturales? Y los medios culturales también están bastante, este mismo programa en el que estás ahora, ¿no? Y toda la infraestructura que ya se tiene, sí me parece fantástico, ¿no? Que sí estamos llegando, o sea, sí hay evolución de por medio, ¿no? Dentro del espectro cultural en el que se trabajó en 1996, 97, donde no había gran cosa que hacer. Ahora yo creo que ya hay algo que sí se está aprovechando, ¿no? ¿Vas a continuar escribiendo, Raúl? De seguro estás escribiendo en este momento. Sí, no, de hecho ya he terminado una novela que estoy buscando todavía editor, ¿no? Y además has hecho investigación histórica, literaria, sí, con Antonio Sequera Mesa, lo más reciente sobre el padre Juan Jacobo Beguer, sí, un análisis de su discurso. ¿Sigues revisando la cultura subcaliforniana, el pasado subcaliforniano? Pues sí, totalmente, ¿no? Es decir, dentro de este proceso de crónica me interesa bastante cómo Baja California Sur es percibida por el exterior, ¿no? Eso es, digamos, mi mayor preocupación histórica, literaria, de la forma en cómo se percibe, o sea, cómo se lee Baja California Sur y cómo se lee internamente, ¿no? Porque es el proceso de fuera y el proceso de dentro, ¿no? Es decir, quién yo quiero que sea Baja California Sur versus quién quiere la Secretaría de Turismo que sea Baja California Sur, ¿no? Es decir, a qué estoy yo favoreciendo o no como nativo y qué es lo que quiero presentar como, pues, turísticamente hablando, ¿no? Estás lejos y estás aquí. Claro. Eres un hijo pródigo auténtico, mi querido Raúl. Y pues se nos terminó el tiempo. Raúl, muchísimas gracias por estar acá con nosotros platicando y te esperamos ver muchísimas veces más en Baja California pues Sur. Ya cada vez que pueda vengo, ¿no? He sido bastante asiduo. Muchas gracias. A ti, Sandín. Y muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Estuvimos platicando con Raúl Carrillo Arciniega, escritor, novelista e investigador de la cultura subcaliforniana. Aquí en In Situ los esperamos en el siguiente episodio.